Que 1G, como habíamos estado viendo, apenas tiene un ancho de banda de 2.4. El estándar es AMPS, vale decir tecnología analógica. La tecnología es solamente analógica, celular. El servicio solo se brinda voz. El tipo de multiplexación es por frecuencias y la conmutación es circuito. Y el núcleo es PSTN, vale decir Comtech, Cuentel, ¿no? En 2 y 2.5 ya lo hemos mencionado, hay una pequeña diferencia, pero bueno, pequeña y gran diferencia. 1G y 2G básicamente es la evolución de analógico a digital, pero el número sigue estando casado con el dispositivo. 2.5 ya viene a ser GSM, o sea, ya manejamos las tarjetitas, ¿no? Las velocidades que podemos encontrar ahí son hasta desde 14.400 hasta 64.000 kbps, o sea, muchísimo más que 2K, ¿no es cierto? El estándar es 2G TDMA, en algunos países CDMA, pero por lo general es GSM. En algunos lugares se ha implementado GPRS, Edge, pero no en todos. La mayoría de estos fueron implementados en 3G. La tecnología es digital celular. El servicio ya es voz digital. Eso es lo maravilloso con respecto a 1G. Y además mensajitos cortos. Un momentito, por favor. Mil disculpas estas llamadas que interrumpen. Nos habíamos quedado en el tipo de servicio que es 2 y 2.5. Entonces, a partir de 2.5 ya se empieza a manejar grandes capacidades de paquetes. 2.5 con GSM ya empieza a hacerse conexiones a una red de paquetes, ¿no? El tipo de multiplexación es TDMA, sobre todo TDMA. CDMA sí, en algunos lugares implementado, pero no en todos, por lo que no me gusta mucho esta tabla que contenga CDMA, pero bueno, no lo puedo tolerar porque en algunos países sí se implementó. ¿No? En el nuestro solamente fue TDMA. El tipo de conmutación para 2G era circuitos y para 2.C seguía siendo circuitos, pero circuito con acceso a paquetes en 2.5G. El núcleo seguía siendo PSTN, Public Switched Telephone Network, ¿no? 3G ya era una red específicamente con acceso a datos. El alcance de las velocidades de ancho de banda eran de hasta 2 megabits. Aquí encontramos el WCDMA y el CDMA efectivamente. La tecnología era CDMA IP, o sea, difusión de paquetes. Entonces, aquí ya nos daba para navegar, aquí ya se pusieron de moda. ¿Alguien recuerda el Viber? No sé si Viber sigue vivo todavía, pero en esta época fue cuando le hacía la competencia a WhatsApp y WhatsApp obviamente le ha ganado, ¿no? El tipo de servicios eran servicios de audio, video y datos integrados. Eran básicamente RDCI, una red de servicios digitales integrados. El tipo de multiplexación, sí, aquí estoy completamente de acuerdo, es CDMA. Netamente CDMA. El tipo de conmutación deja de ser circuito y ya es paquetes. En la mayoría de los lugares ya fue paquetes. Todo estaba conectado por red. Por eso ya aquí se hacen muy populares las llamadas por WhatsApp, aunque yo las odiaba y las sigo odiando todavía, pero ya es netamente paquetes. Y su núcleo es una red de paquetes. Vale decir, ya estamos en la red IP, ¿no? En 4G ya nos intentaron tomar el pelo, pero no nos hemos dejado. Nos decían que era aquí en este país 4G, cuando en realidad no era, ¿no? Pero ya cuando fue 4G, efectivamente, ya alcanzamos velocidades muy grandes, ¿no? 200 megabits. En algunos lugares se alcanzaron velocidades de hasta 1 gigabit. El estándar es tecnología unificada. Es un estándar unificado con el LTE específicamente.
Entonces, tanto Huawei como Ericsson, toditos proveían el mismo servicio así de alta velocidad. Evidentemente, la tecnología era IP unificado, que es básicamente una combinación LAN-WAN, ¿no? Porque puedes estar en LAN o puedes estar en WAN, y todo está unificado en esta tecnología LTE o 4E, Long Term Evolution, ¿no? Tipo de servicio es dispositivos, cualquier dispositivo de información que se conecte dinámicamente, o sea, es de acceso dinámico, o sea, cualquier cosa puede entrar aquí. Entonces, esto ya da el principio para IoT inclusive. El tipo de multiplexación es CDMA, pero es una combinación. Es CDMA, FDMA. Por eso es que se pueden alcanzar mayores velocidades en... Ah, se me ha arruinado completamente. FDMA. Por eso es que se pueden alcanzar mayores velocidades con esta tecnología. El tipo de conmutación es completamente paquetes y su núcleo es Internet. No necesitamos irnos a PCTM, aunque hay la conexión PCTM, pero ya casi nadie lo está utilizando PCTM. Inclusive la voz tampoco ya se está utilizando en este tipo de red, ¿no es cierto? Y 5G, que es lo que vamos a ver hoy día, ojalá podamos acabar, que es una tecnología que es de 1 gigabit o mayor. Si no estoy equivocado, en Japón ya están queriendo probar los 100 gigabits en 5G y en Corea del Sur también. Es un estándar unificado también, o sea, todos están trabajando, aunque no tan unificado porque Huawei y no sé qué corporación de Estados Unidos que está fabricando tecnología 5G también están peleados, ¿no? Pero Huawei es la primera que ha sacado y en muchos países se está instalando la red 5G de Huawei. Es también de la misma forma una combinación unificada de IPs. El servicio es información dinámica en cualquier tipo de dispositivos, pero aquí en 5G cualquier tipo de dispositivos, incluyendo los dispositivos con inteligencia artificial. Eso significa que hay muchas cosas que ya se van a conectar aquí. Esto es básicamente el principio IoT, ¿no es cierto? ¿Alguien nos puede decir qué es IoT por si acaso? Internet de las cosas. Exactamente, Internet de las cosas. Entonces, para eso está precisamente pensado 5G. Tipo de multiplexación es CDMA, TDMA. Es una combinación también. Eso es lo que hace que se pueda alcanzar muchísimo mayores velocidades con 5G. Y su núcleo Internet, ¿no? Tanto en 4G como en 5G, el núcleo es Internet. Ahora veamos detenidamente lo que va a hacer 5G y cuándo nosotros vamos a entrar a esta tecnología, porque va a estar medio complicado. Ahora se van a enterar por qué. 5G. La radiopropagación del 5G es en ondas milimétricas. En este momento lo vamos a ver. Debe tener también coexistencia con otros sistemas inalámbricos. Eso significa que debido a que 5G va a utilizar múltiples frecuencias variadas, tiene que poder existir con las demás tecnologías que utilizan esas frecuencias. Vale decir, satélites, televisión y ese tipo de cosas. Las antenas son netamente 5G, pero aquí no confundamos. Toda generación tiene también sus antenas. 1G tiene sus antenas, 2G tiene sus antenas, 3G tiene sus antenas, 4G tiene sus antenas. Solamente que en una torre ya puedo instalar las diferentes antenas. Por eso es que en la actualidad ya no hay antenas 1G, para nada. Nadie está utilizando ya tecnología 1G. Pero sí se está utilizando todavía tecnología 2G. Les mostré en la anterior clase, ¿no es cierto?, cómo nuestros celulares se pueden conectar con 4G, con 3G, con 2G. Y eso específicamente les dije porque con 2G es suficiente para hacer voz. Si quiero pasar datos es suficiente con 3G. Pero si quiero navegar, hacer Netflix o ver videos 4K o HD, necesito 4G. Entonces,
cada una de estas tecnologías también tiene sus antenas y pueden convivir. Por eso es que la radiopropagación tiene que tener su coexistencia con otros sistemas. Pero aquí está lo principal que requerimos, que se observa en 5G, que no tienen las anteriores tecnologías. 4G es la única que tiene MIMO, pero 4G tiene BOM. ¿Alguien podría decirnos o traducirnos qué es beamforming? ¿Alguien sabe qué es beam? ¿Alguien sabe qué es forming? Beam, rayo. Forming, forma. Entonces, en 5G ya se puede direccionar los rayos que se están propagando a través de las antenas. En las anteriores tecnologías no. Entonces, eso me va a permitir mejorar mi conexión y servicios en 5G. Y obviamente la red de acceso en algunos lugares ha tratado de hacerse 5G solamente, pero medio complicado. Entonces va a tener que vivir 4G con 5G y eso es lo que se pretende en realidad. Fíjense entonces cómo también cambia un poquito la arquitectura. Vamos hasta 3G. ¿Dónde estamos? Aquí está. En 3G se llama BTS, ¿no es cierto? Estamos hablando de la BSS. Esta BTS, cuando pasa a 4G, perdón, sí, aquí estamos en... no, perdón, eso era 2G. 2G es BTS, perdón, me estoy confundiendo. 2G es BTS. En 3G pasa a ser una RNS y la antena deja de llamarse BTS y se llama Node B, nodo B. En 4G, aquí estamos, ya no es Node B, sino es eNode B, o sea, el Enhanced Node B, ¿recuerdan? En 5G ya es G-Node B, o sea, Greater Node B. Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando la tecnología. Actualmente todo lo que ustedes vayan a leer en 4G seguramente van a encontrar como eNodo B. Y todo lo que vayan a leer o investigar en 5G van a encontrar como G-Nodo B. Y ese es exactamente New Generation Radio Access Network. Eso es lo que significa NG-RAN, o sea, redes de nueva generación. Y todo esto, fíjense, no es en vano que el gráfico nos muestra que está en una nube, porque casi todo lo que es 5G ya está en una nube. Difícilmente vamos a seguir comprando equipos para colocarlos en un lugar llamado data center del operador móvil para que lo administre. Vamos a ver que esto ya está mucho más en la nube, que es básicamente un data center muy profesional, ¿no? Aquí tenemos el gran problema por el cual nosotros no vamos a entrar todavía a 5G. Y específicamente el problema está en FR1 y en FR2. ¿Alguien me podría decir por qué vamos a tener problemas nosotros en FR1 y FR2? Podrán ser unos 10 puntitos. Porque todavía se sigue utilizando ciertas frecuencias para la radio, para la Perdón, no televisión. te he escuchado porque justo alguien está queriendo entrar y como ya estoy en media clase ya no voy a dejar entrar a nadie. ¿Puedes repetir, por favor? Claro. Porque justamente sigue existiendo difusión de televisión analógica. Se siguen utilizando esas frecuencias de FR1. Muy bien. ¿Quién eres? Hurtado ingeniero. Hurtado. Al próximo semestre te voy a hacer mi auxiliar. Si es que vas a querer, obviamente, ¿no? Efectivamente, Hurtado nos dice que FR1 se está utilizando todavía en la televisión y en la radio. Y tienes razón. Las frecuencias que se están utilizando en FR1 son generalmente las frecuencias de televisión analógica.
Y ustedes dirán, pero ¿cuál es el problema de que se sigan utilizando esas frecuencias? De que 5G va a utilizar estos dos rangos de frecuencia. Frecuencias entre 400 MHz y 7000 MHz o 7 GHz, y frecuencias de entre 24 GHz y 52 GHz. Pero las frecuencias de FR1 siguen siendo utilizadas, para lo cual deberían de dejar de ser utilizadas para que no se inhiban las frecuencias entre sí, y para lo cual tenemos que hacer el apagón analógico. Y que yo sepa, ya han vuelto a postergar el apagón analógico. ¿Alguien sabe hasta cuándo lo han postergado? La última vez yo supe que lo habían postergado hasta el 2025, pero alguien ya me mencionó que parece que lo van a postergar hasta el 2030. Y si no podemos utilizar esas frecuencias para 5G, obviamente no vamos a poder implementar la tecnología. Entonces vamos a tener que esperar todo ese tiempo para que se pueda implementar. Lo cual significa que tal vez híbridos, como lo ha estado tratando de hacer Ecuador, pero Ecuador no ha progresado en estos híbridos. Perú, Chile, Colombia ya han licenciado estas frecuencias, o sea que ya las han puesto a la venta, ya están teniendo su apagón analógico, entonces van a poder tener todo el acceso 5G. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es tan necesario que yo tenga que utilizar estas frecuencias? Es necesario porque, digamos, yo les comento, y esto ya es una experiencia, no personal mía, pero sí de un familiar mío, que mi hermano está de vacaciones en España y me comenta que en España, ya desde tu celular, estás saliendo del trabajo, entonces puedes conectarte a tu microondas, perdón, a tu, ¿cómo se llama? Lo del aire. Jesucristo. Se me olvidan las palabras, qué increíble. El aire acondicionado. Entonces te puedes conectar a tu aire acondicionado y cuando estás llegando a tu casa, lo colocas el aire acondicionado, lo enciendes y lo pones a temperatura ambiente, digamos unos 21 grados, así sabroso, y puedes encender tu televisor y colocar el control parental para que tus hijos estén bien, o sea, muchas cosas que van a estar conectadas a través de estas redes. Pero obviamente estarás de acuerdo conmigo, y eso es lo que le expliqué a mi hermano, cómo es que se realiza esto. Para conectarte al aire acondicionado no necesitas altas frecuencias. ¿Por qué? Porque simplemente le vas a enviar un mensajito bien sencillo que va a ser 24 o 21 para que le indique al aire acondicionado que quiero que esté a temperatura de 21 grados. Y ya está. Entonces, para eso necesitas estas frecuencias que van a ser las frecuencias de FR1. Que obviamente no voy a utilizar las de FR2 para eso, porque las de FR2 sí las voy a utilizar para navegar, para ver videos de YouTube, Netflix en 4K, porque sí requieren frecuencias altas, ¿no es cierto? Nosotros ya conocemos eso, que cuanto las frecuencias son más bajas, menos información llevan, cuando son más altas, más información llevan. Entonces, por eso es que 5G va a requerir de tantas frecuencias para trabajar, sobre todo por el Internet de las cosas. Entonces, si Ecuador ha estado tratando de solamente implementar 5G con FR2, pero hay muchas cosas que no están funcionando bien. Obviamente no pueden hacer Internet de las cosas porque para Internet de las cosas se necesita frecuencias más bajas y así sucesivamente, ¿no? El mismo problema vamos a tener nosotros. Seguramente van a tratar de implementar solamente FR2, pero no creo que les vaya a funcionar porque no solamente son datos lo que se hace ahora, ¿no? Ya estamos muy avanzados. Seguramente la gente también va a querer encender las luces de su casa tras que esté llegando, pero no vamos a tener capacidad de poder conectar nuestro sistema eléctrico a la red, porque todo eso implica que tenemos que tener 5G, y 5G implica también que tiene que ser hiperversión 6. Porque, qué manera de fregar la gente, che, no dejan trabajar. Porque todos estos dispositivos no van a estar conectados a través del Wi-Fi de tu casa, tienen que tener su propio
su propia conexión a red. Y eso es efectivamente IP versión 6, ¿no? Continuamos. Entonces, fíjense, las frecuencias que se van a utilizar en 5G están específicamente en los rangos que ustedes están viendo. Pero las frecuencias que se van a utilizar en FR2, fíjense que ya están en algo que nosotros habíamos visto ya, que son las bandas K, las bandas Q. Entonces, no se van a poder utilizar las que ya se utilizan en satélites, porque nosotros hemos visto banda C, banda K, banda Q, ¿no es cierto? Que están específicamente entre los 3.000, 4.000, 7.000, 10.000 y hasta 14.000 MHz. Esas son las bandas, las frecuencias que se utilizan en satélites. Entonces, posterior a eso, van a tener que ser las frecuencias que se utilicen en FR2 para 5G. Y estamos viendo específicamente que van desde los 26.000, 28.000 hasta los 52.000 efectivamente. ¿No es cierto? Entonces, a eso se refiere con la coexistencia con los demás sistemas inalámbricos. Entonces, 5G para funcionar tiene que tener sus propias bandas, pero en FR1 hay que hacer el apagón analógico. Y muchos países ya lo están haciendo y la verdad tienen toda la razón porque es injustificado ya que sigan utilizando esas frecuencias porque ya se han licenciado también frecuencias UHF para los canales de televisión, ¿no es cierto? Si no estoy equivocado, Unitel ya tiene sus frecuencias UHF, bueno, casi todos tienen, bueno, al menos en Cochabamba, de lo que he visto, casi todos los canales tienen sus frecuencias en UHF, del canal 4 ATV, que es 4.1, creo, y el único que no tiene es el canal 2, el CCA, si no estoy equivocado, es el único que veo que no tiene su frecuencia en UHF, pero ya deberían obligarle, ¿no? O sea, y así liberar esas frecuencias y nosotros poder entrar a 5G. Algún rato tenemos que aprovechar la globalización. He corrido un poco, descansaré. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Bien, entonces estamos viendo que va a haber nuevas bandas de frecuencias para 5G específicamente, ¿no? Y las FR1, fíjense, van a estar en esos rangos de frecuencia. Bueno, van a ser múltiples en realidad. No, va a depender también de las frecuencias que se hayan licenciado en cada país. Esto, por ejemplo, yo lo he obtenido de un curso que hemos pasado de 5G, algunas personas y yo del área, en la instalación que están haciendo de 5G en Colombia, que obviamente Colombia ya ha hecho también su apagón analógico y ya lo está concluyendo. Pero fíjense lo que nos muestran, que no he podido conseguir esto en Bolivia. El espectro radioeléctrico en Colombia está así de saturado, completamente saturado. Y esa es la razón por la cual, bueno, presumiblemente también así está en Bolivia. Esta es la razón por la cual es absolutamente necesario hacer el apagón analógico. Necesitamos esas frecuencias. Se están desperdiciando esas frecuencias en la televisión analógica. Hay que hacerlo nomás. Y las radios también hay que obligarles a que pasen a UHF para que se puedan utilizar esas otras frecuencias de una forma mucho más eficiente, ¿no es cierto? Fíjense, todo el espectro electromagnético en las frecuencias desde BLF hasta UHF están completamente saturados, todo se está utilizando. Recuerden ustedes que esto no es solamente telefonía, ni solamente televisión, también es radio aficionado, policías, militares, aeropuertos. Por eso es que el espectro está bien saturado. No es algo sencillo
de decir simplemente, no, pero si solamente estoy utilizando 4 bandas de celular. No, no solamente estamos utilizando 4 bandas de celular, estamos utilizando muchas de las bandas, aunque no solamente sean en celular. Entonces, por eso va a ser bien interesante ver que el espectro en Latinoamérica para 5G va de la siguiente forma. Hasta el 2021, Ecuador bueno, hasta este año en realidad, Ecuador tenía que licenciar las frecuencias, tanto FR1 como FR2, a 5G, pero no lo ha hecho. Yo estuve leyendo esta información y no lo ha hecho todavía, lo ha postergado. Perú sí ha licenciado. Han hecho ¿cómo se llama? Cuando venden algo. La subasta. Permítanme utilizar el término subasta, por favor. No estoy muy seguro del término en este momento, pero se ha hecho una especie de convocatoria para todas las empresas que quieran realizar la instalación de 5G en el país y se les ha licenciado las frecuencias 5G. En Perú lo han hecho Movistar, Entel y Claro, y se ha subastado. La subasta la tienen prevista para el 2022 entre 3.5 GHz y 26 GHz. Fíjense que entonces el Perú está subastando FR2, parte de FR1 también, o sea, no todo, porque recuerden que FR1 está desde 400 hasta 7, desde 0,4 GHz hasta 7 GHz, pero el Perú está subastando entre 3.5 hasta 26 GHz. Efectivamente, está haciendo FR1 y FR2, pero no FR1 en toda su capacidad, que supongo que cuando concluyan su apagón analógico, lo podrán hacer. De la misma forma, pero creo que Chile sí ya está haciendo toda la subasta del 5G, que ya lo ha hecho, si no estoy equivocado, porque Chile es el primer país que ha ingresado a 5G. Y lo ha hecho a través de Entel y Huawei. Se han aliado el Entel del Chile, ¿no? No nuestro Entel. No, el Entel de Chile, que se llama Entel PCS, por si acaso, y Huawei. Y entonces, en Chile se han hecho las primeras pruebas muy exitosas de 5G con Huawei. Y hasta junio del 2020 se tenía que lanzar el comunicado de la ATT de Chile, que en nuestro caso se llama la ATIT, ¿no es cierto? La ATT de Chile, en la cual 5G ya está. Su subasta estaba prevista para este año, efectivamente, y fíjense, estaban subastando desde 700 MHz, obviamente estaban agarrando todo FR1, 3.5 y 26. Entonces, todo ese rango, y se los han adjudicado Entel, obviamente, porque Entel es igual que el nuestro, ¿no? Es la telecomunicadora del país, la nacional, Movistar, WOM y Claro. Esos son los que se han adjudicado para poder operar en 5G en Chile. En Colombia se han hecho las pruebas piloto, justamente este curso está extraído de esas pruebas que se están realizando en Colombia. Esas pruebas han sido bastante exitosas hasta este año, se han empezado el año pasado. Y la subasta está prevista para el próximo año, el 2022. Pero está prevista solamente, como son pruebas piloto, la 3.5, o sea, la superior al Wi-Fi. Entonces van a iniciar esas pruebas con la 3.5. En Brasil está la subasta. ¿Para cuándo? Alcanza la diapositiva, ahí debe estar. Sí, ves, estaba prevista para agosto del 2021. No estoy muy seguro, no he podido obtener información actual si se la ha realizado o no, pero sí estaba previsto subastar FR1 y FR2. Fíjense, está en 700 MHz, 2.4 GHz y 3.5 GHz. Ahí yo creo que va a haber un problema.
recuerden que 2.5 GHz es Wi-Fi y 5 GHz también es Wi-Fi, entonces no sé si ha sido un error de taipeo, pero 2.4 GHz no debería estar subastándose. La Suiza de América, Uruguay, es el primer país en Latinoamérica que efectivamente ofreció servicios comerciales de 5G. Y la Antel, la operadora de Uruguay, hizo el despliegue hasta el 2019. No estoy muy seguro de cómo les va, la verdad, porque no hay mucha información. Pero siendo un país chiquito, con una densidad poblacional pequeña, seguramente les está yendo bien. No hay mucho problema, porque la densidad, la densidad demográfica influye también en este tipo de cosas. Y finalmente en Argentina, que no sé cómo estará Argentina, la verdad, porque este curso lo pasamos el 2020 y todavía no estaba entrando Fernández, ¿no? Estaba Macri, creo, y estaban en estas tratativas de Ericsson, Huawei y Nokia, pero según sé, todo esto se ha parado por su presidente socialista que lo dejó de lado y Argentina no está muy avanzado en 5G. Entonces, como que este cuadro ha quedado un poco cojo en sus apreciaciones, porque hasta marzo del 2021 tenía que haberse subastado y licenciado las frecuencias 5G, pero según sé, no se ha realizado esta subasta. Entonces, muy difícilmente Argentina está entrando a 5G y no sé cuándo entrará de paso. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Se sabe algo de Venezuela? Creo que ni siquiera tienen 4G Pops. No, no sé de Venezuela, no hay nada de Venezuela en tecnología. Buscas, pero no hay. Están bien atrasados los de Venezuela. Por ejemplo, tampoco hay información sobre las Guyanas. Por ejemplo, si no estoy equivocado, la Guyana francesa está desplegando ya, pero como al ser francés y ser un departamento o una región de Francia, casi todo está en la información como parte de Europa, no está como parte de Latinoamérica. Todo este cuadro nos lo mostraron y efectivamente, por ejemplo, aquí tampoco entró mucho Paraguay. No sabemos cómo está Paraguay, pero Paraguay está casi a la par de Bolivia nomás. Este es el cuadro representativo de 5G hasta el 2020, de cómo estaban las cosas en 5G, por si acaso. De Venezuela, no te puedo decir. Tampoco hay mucho para averiguar de Venezuela, les contaré. Ahora vamos a ver específicamente el DSS, o sea, el Dynamic Spectrum Sharing, así es. El espectro dinámico compartido, en realidad, que es básicamente cómo se va a desplegar 5G. O sea, cuáles son los planes que Huawei presenta para que se pueda implementar 5G. ¿Por qué estoy hablando de Huawei y no de Ericsson? Porque de Ericsson no hay todavía mucha información. Ericsson está más en Europa, mientras que Huawei, al ser bien barato, está pues en casi toda Latinoamérica. Entonces, casi toda Latinoamérica está implementando Huawei. Además de que como nos hemos prestado tanto dinero de China, entonces nos obligan también tecnológicamente a depender de ellos, ¿no? Huawei nos dice que podemos tener una red netamente 5G, que sería lo ideal. Pero evidentemente nosotros sabemos que para nuestra economía eso no es posible, puesto que muchas de nuestras antenas, sobre todo en los pueblitos, son 2G. Por eso les comentaba en la anterior clase
hemos tenido los problemas que hemos tenido de la virtualidad con las escuelitas y todo lo demás, porque no porque no podamos interconectar, sino porque físicamente las antenas no estaban preparadas, eran antenas 2G. Bueno, no 2.0, sino 2.5. O sea, sí podían conectarse a datos, pero de una forma lastimera, ¿no? En los pueblitos más cercanos a las ciudades, obviamente, ya están con 3G y 2G. Y en las ciudades están con 4G y 3G y 2G. En ese sentido, lo que nos propone Huawei es bien complicado para nosotros. O sea, no podemos reemplazar todas las antenas 2G, 3G, 4G y ponerlas a 5G. Lo que va a pasar más bien es justamente lo que estamos viendo hasta ahora. Toda nuestra tecnología de la ciudad va a pasar a las ciudades pequeñas. Y todo lo de la tecnología de las ciudades pequeñas va a pasar a los pueblitos más alejados, que es así como pasó. Si tú te vas, por ejemplo, a ver qué pueblito fui a visitar últimamente. Bueno, no últimamente, no, sino antes de la pandemia. No recuerdo, pero es subiendo al altiplano. Uno de esos pueblitos donde sí agarraba señal mi teléfono, pero agarraba señal 2G. O sea, solo podía hacer llamadas de voz. Navegar, imposible. No daba. Y eso ahora ustedes saben por qué es. La antena estaba ahí, pero no tenía ese soporte, no tenía esa capacidad. Era una antena 2G. Comunicación se había, pero navegar no se podía. Entonces, cuanto más alejado está el pueblito, es más difícil, ¿no? Entonces, lo que sí se va a tener que hacer es que la tecnología 4G y 5G van a tener que coexistir. Entonces, de esa forma, tiene que poder utilizarse en paralelo tanto LTE y 5G. Ahora, esto es una cosa interesante que plantea Huawei, que están haciendo las pruebas, como les dije, en Ecuador. Tal vez FR1 se utilice en las frecuencias de LTE. O sea, no vamos a utilizar todas las frecuencias que nos plantea la tecnología, que deberían ser en 0,4 GHz y 7 GHz, sino utilizar 800, 900, 1800 y 1900 para hacer LTE y hacer las frecuencias FR1 ahí. Y FR2 utilizar de 26 hasta 52, que es específicamente 22, 26, 24 y 28 GHz que se van a utilizar para FR2, que van a ser específicamente datos. Eso es lo que se está viendo, porque obviamente nosotros no tenemos la capacidad económica para reemplazar todas nuestras antenas, como lo ha hecho Japón, lo ha hecho Corea. Ellos ya directamente viven con 5G. Nosotros no tenemos esa capacidad económica. Dudo mucho que algún país de Latinoamérica, incluyendo Chile, lo tenga. Entonces vamos a tener nomás que hacer compartir el espectro dinámicamente de un 70-30 para poder hacer 5G en Latinoamérica. Yo también estoy de acuerdo, es la única forma que los países van a poder soportar ingresar a 5G. Hacer un 100% LTE no vale la pena, o sea, nos quedaríamos obsoletos, pero hacer un 100% 5G tampoco vamos a poder. Entonces vamos a tener que hacer un 70-30 inicialmente, un 70% LTE y un 30% 5G, para luego poder ir avanzando a un 70% 5G y un 30% LTE para hacer el IoT, que les mencionaba a un principio, de poder conectar nuestros aires acondicionados a la red, ¿no es cierto? Tal vez vaya a funcionar así, es un planteamiento que se realiza. Entonces, la coexistencia entre las redes 5G y los otros sistemas va a depender específicamente las frecuencias que van a quedar libres en cada país y las frecuencias que se están utilizando.
Obviamente los satélites, eso ni se toca, ¿no? Porque los satélites no dependen de los países, entonces esas frecuencias no se las va a tocar. Pero el resto de las frecuencias, que ya las hemos visto, que son estándar también en Latinoamérica, sí se van a poder redistribuir. Eso en función de lo que cada país haga o deje de hacer el apagón analógico. Pero lo ideal, lo sí recomendable es que se haga el apagón analógico para hacerlo. En cuanto a las frecuencias. Ahora, las antenas van a cambiar completamente también. Porque las antenas tienen que ayudar a focalizar mejor la señal. Puesto que para eso vamos a necesitar específicamente direccionar el haz de frecuencias que van a emitir las antenas. Y obviamente, como ya conocemos MIMO, MIMO va a incrementar la tasa de transferencia, solamente que conocíamos el MIMO doble uplink, doble downlink. Este MIMO de 5G ya es múltiple. O sea, no les puedo decir específicamente van a ser 4 uplinks, 4 downlinks, va a depender de lo que cada región implemente. El máximo, si no estoy equivocado, son 8 uplinks, 8 downlinks. O sea, eso te permite alcanzar velocidades increíbles ya, ¿no? O sea, si ahorita nosotros con Dual simplemente estamos alcanzando buenas velocidades, imagínense con 8. Entonces, ¿cómo se va a arreglar las antenas específicamente? A través del beamforming. ¿Y cómo va a ser el beamforming especialmente? Fíjense, aquí tenemos la señal sin beamforming, que es básicamente esférica, ¿no es cierto? O sea, irradia por todos lados. Eso es 1G, eso es 2G, eso es 3G, eso es 4G. Mientras que 5G ya no es esférica, sino es focalizada en una dirección. Eso nos permite irradiar en una dirección específica, por lo cual en otra dirección, digamos a 90 grados o a 60 grados, ya puedo utilizar otra frecuencia, lo cual no podía hacer mucho con 1G, 2G, 3G y 4G, porque era la señal esférica. Por eso, obligadamente estaba en la necesidad de utilizar otra frecuencia completamente distinta para que no se inhiba con la señal inicial. Mientras que en beamforming no, en 5G no. Las antenas ya van a estar de diferente forma. Y fíjense, aquí tenemos, esto se va a realizar efectivamente gracias a MIMO, porque MIMO va a tener múltiples antenitas chiquititas que van a poder irradiar para que se pueda hacer el beamforming. Y como son múltiples antenitas chiquititas, puedo utilizar hasta 8 para uplink y hasta 8 para downlink. Y obviamente, como les mencionaba en la anterior clase, tiene también que ser el teléfono con la capacidad de ser MIMO también, porque de nada sirve que yo tenga como teleoperador o operador móvil antenas MIMO y mi teléfono no soporte MIMO, que es nuestra realidad actual, ¿no es cierto? La mayoría de nuestros teléfonos son 2G, 3G. Una gran parte, pero no tan grande, serán 4G, que ya los han cambiado, pero son pocos todavía. La mayoría de los teléfonos son 2G, 3G. Si son 4G los de ustedes, qué bueno, pero tampoco es ya tanto para alegrarse, ¿no? Porque fíjense lo que viene de la tecnología. Bueno, sabe Dios cuándo llegará aquí a Bolivia, pero esperemos que no tarde mucho. MIMO específicamente, ¿cómo va a funcionar? MIMO no es que una sola antena va a enviar una señal hacia un solo receptor, sino que una antena va a poder enviar múltiples señales a múltiples receptores, lo cual significa que un receptor puede recibir, valga la redundancia, señales de múltiples antenas. Entonces, fíjense, esta antena está proveyendo señal a este y a este. Entonces, este receptor está recibiendo de tres.
Entonces, no solamente voy a poder estar conectado a una antena. Obsérvese de que esto es una célula. Obsérvese de que esto es otra célula. Y obsérvese de que esto es otra célula. Entonces, fíjense, si yo estoy entre dos células, voy a estar mucho más beneficiado porque voy a tener mejor señal. Voy a tener múltiples haces múltiples haces de frecuencias que me van a poder alimentar. Pero eso no significa tampoco que si solamente estoy en una célula, yo voy a tener una sola señal. No, sino que la antena también va a poder emitir múltiples haces de señal. Entonces, eso es lo que nos permite MIMO específicamente. Y como estas antenitas lo están logrando así, específicamente el beamforming va a ser de esa forma. Va a poder emitir esas señales, pero en direcciones. Y estos van a ser algoritmos adaptativos. ¿Eso qué significa algoritmos adaptativos? Que aquí se va a utilizar específicamente inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial es justamente que cuando estás utilizando 5G, se va a detectar cómo lo estás utilizando 5G. Y esto nos regresa al ejemplo que les dije. Si yo voy a hacer una llamada de voz, entonces evidentemente no necesito 5G para eso. No necesito tanto ancho de banda, no necesito esas frecuencias tan altas. Entonces me van a botar a las frecuencias bajas de 2G o a las de 3G. O en el caso ideal, en la red de acceso que plantea Huawei, a las redes 4G. Para cuando se instale 5G, Huawei ya recomienda, básicamente exige ya, que ya no haya red 2G ni 3G. Deberían coexistir solamente 4G y 5G, y nada más. Eso es lo que nos recomienda Huawei, por si acaso. Entonces, si yo voy a querer hacer una llamada, entonces me van a botar a las frecuencias de 4G y voy a dejar libres las frecuencias 5G. Obviamente, ¿por qué? Porque ya 5G, al no solamente ser una red de móviles, sino también de IoT, necesita muchas frecuencias para poder atender todo lo que va a hacer. Porque recuerden, IoT no solamente es aire acondicionado, microondas, refrigeradores, también va a ser tabletas, también va a ser autos operados sin conductor, o bueno, autos sin conductor, no operados en realidad, y muchas de esas cosas más. Entonces, el beamforming no va a ser que específicamente yo quiero que vaya en esta dirección, sino que los algoritmos de inteligencia artificial van a determinar cuál es la mejor forma de dirección para que se pueda atender mejor los servicios y estos servicios y la adaptación de estos de la mejor forma del beamforming, disculpen la redundancia, se va a dar a través de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, obviamente, más trabajo para nosotros. Nos requerían en solo software, no, ahora en 5G vamos a tener mucho más trabajo. ¿Qué más? La red de acceso. Es lo que les decía, ¿no es cierto? En un principio, solamente vamos a estar con LTE, como que ya estamos ahora, pero luego tenemos que pasar a hacer 5G. En este caso, fíjense, se plantea específicamente que el eNodeB y gNodeB sean de la forma en la cual se van a conectar. eNodeB se conecta a un EPC, que estos EPCs están todavía en las centrales de cada operador móvil. Pero 5G plantea que el gNodeB, que es básicamente la antena, se conecte al NGC o NGC, que ya no va a estar en el operador, sino que va a estar en la nube. De tal forma que no vamos nosotros no, sino las teleoperadoras no van a gastar en infraestructura de servidores, de conectores, de HLRs, de VLRs, de AUCs, que es todo lo que ya vimos de la arquitectura básica de una red móvil, que estén específicamente en el operador, sino todo eso ya puede estar en un data center, en una nube.
Eso es lo que se plantea idealmente. Pero también hay la capacidad de que un iNodeB pueda funcionar como un 5G. O sea, va a tener sus capacidades limitadas de 200 megabits, pero se puede conectar también a la nube. De la misma forma, una antena GNODB se pueda conectar también a un EPC, o sea, a mis operadores, a mis dispositivos que los tengo en mis teleoperadores. Entonces, el planteamiento que hace Huawei específicamente para que convivan la red 4G con la red 5G es que inicialmente todo sea, bueno, no todo sea, sino que ya es en este momento, todo tenemos listo con infraestructura LTE. Entonces, de forma preponderante, todas las antenas son iNodeB, pero ya deberíamos estar instalando antenas GNODB para que vayan empezando a trabajar y cambiar los enlaces de los GNODB, o sea, de los 5G, para que puedan ser compatibles con nuestros dispositivos y los servidores LTE. Este va a ser el primer paso que plantea Huawei para que podamos tener acceso a antenas 5G. Pero no vamos a tener toda la velocidad de 5G, sino vamos a tenerlo como si fueran velocidades de LTE nomás, o sea, de 4G. Luego, en un porcentaje más elevado, hay que cambiarnos directamente a la nube para que estemos en la infraestructura 5G. Obviamente, tengo todas mis antenas 4G y ya tengo algunas 5G. Y entonces voy a ir cambiando poco a poco mis antenas 4G para que sean 5G, y las 5G ya van a poder ofrecer toda la velocidad y servicios que tiene 5G. En una primera parte, esto es lo que plantea Huawei cuando dice que las 4G deberían ser el 70% y el 30% debería ser 5G. En una segunda fase debería ser ya 50-50. Y en una última fase, ya todo debería ser 100% 5G y terminar ahí la 5G. Eso es lo que se plantea. No sé si alguien tiene alguna duda. Sé que he corrido mucho, pero debía hacerlo. ¿Nadie tiene dudas? Sí, pero no recuerdo el nombre del... ¿podría pasar la anterior diapositiva, por favor? Es que no sé el nombre. Sí, los NGC. ¿Estos NGC van a ser arrendados, en este caso sería por Huawei o...? No. Uh, en este momento tenemos dos data centers en Latinoamérica. El data center de Chile, que es un Tier 4, y el data center de Brasil, que también es un Tier 4. Pongan en YouTube LocaWeb, que lo vamos a ver cuando estemos viendo data centers, pero pongan en YouTube, adelántense los que quieren, pongan LocaWeb, y se van a dar cuenta de lo que realmente es un data center. Es una parte de las redes de telecomunicaciones instalar un data center en sus diferentes tiers, pero se van a dar cuenta ahí lo que realmente es una nube. Se van a asombrar con el número de servidores que tiene un data center. O sea, algunos piensan que, yo voy a tener una supercomputadora con mis 30 procesadores, mis 200 gigas de RAM, así. Eso es una risa para una nube. No llega ni a una simple brisa eso. LocaWeb, se los voy a escribir ahorita. ¿Dónde está?
Es el servidor, bueno, es el data center más grande de Latinoamérica en este momento, el de LocaWeb, que está instalado en Brasil. Chile tiene uno instalado por Google. No estoy muy seguro, si no estoy equivocado, es en Santiago, en las afueras de Santiago de Chile. Y van a instalar otro en el norte de Chile, justamente para brindar servicios prácticamente a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a todos ellos, ¿no? Pero va a estar bastante grande. Y todo lo que es la infraestructura 5G va a estar arrendada ahí, como que ya mucho se está arrendando ahí. Porque no vale la pena que tú gastes millones de dólares instalando un data center para tu radiooperadora, cuando simplemente lo puedes alquilar a uno de estos que ya hicieron una inversión multimillonaria de estos. Háganme caso, vean LocaWeb y el martes seguimos comentando, ¿les parece? Porque vamos a entrar a eso. Porque de paso ya nos está acabando el tiempo también. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. En realidad no, porque la forma que tenemos de conexión hacia las redes, y esto está desde nuestros teléfonos y nuestras tablets, es con el SIM. Solamente que la conexión hacia el SIM va a ser con efectivamente IP versión 6, porque en la actualidad es con IP versión 4. O sea, tu SIM se conecta a la red móvil y de la red móvil pasa a una red IP versión 4. Pero para que tanto tu tableta, tu microondas, tu refrigerador, tu aire acondicionado puedan convivir, necesitas forzosamente que esté conectado a la red. Y recuerden ustedes que la teoría nos dice, porque yo no lo he podido comprobar todavía, pero la teoría nos dice que IP versión 6 está probado o está pensado o está calculado para 300 IPs por cada metro cuadrado del planeta. Y si ustedes recuerdan su IP versión 6 de Red 1, obviamente es 128 bits, ¿no? O sea, son poderosos, son grandes los números IP versión 6. Entonces, para eso efectivamente es 5G. 5G netamente, sobre todo para FR1, va a utilizar IP versión 6 para conectarse con todo lo que va a ser IoT. Para las llamadas de voz, obviamente cada uno se puede utilizar. O sea, se puede utilizar 2G, 3G, 4G, 5G. Pero de la forma en la que estamos instalados nosotros, cada vez que tú quieres hacer una llamada de voz, no te deja hacerlo en tu conexión LTE porque se desperdicia. Simplemente te cambia de frecuencias y te bota a la antena 2G y haces tu llamada 2G sin problemas. Tú ni notas que te han botado a esas frecuencias. Si quieres hacer WhatsApp o Facebook, entonces, si estás en LTE, te bota a 3G, porque no estás haciendo mucho requerimiento en ancho de banda. Ahora, cuando quieras ver Netflix, YouTube 4K y todas esas cosas, ahí recién te deja en 4G. Lo mismo va a pasar en 5G, solamente que más enfocado y con el beamforming, con inteligencia artificial para que te dé mejor la señal, ¿no? Pero si tú vas a querer hacer una llamada estando conectado a 5G, dependiendo cómo está el país, te tendría que botar a 4G, a las antenas 4G para que hagas tu llamada. Ahora, no sé cómo lo implementarán en nuestro país. A lo mejor van a dejar nomás las antenas 2G y 3G, entonces te van a botar para las llamadas hasta 2G, como se hace en la actualidad. Eso sería Antonio Monge. ¿Alguien más? Bien, les voy a mandar una tarea por el Classroom y por WhatsApp que va a ser específicamente exposiciones para ingresar para el siguiente martes. Ya no me da tiempo para hacerlo, entonces lo voy a hacer un PDF, lo voy a escribir y más cachitos, bueno, no más cachitos, sino más tarde se los voy a enviar para que conformen grupos, seleccionen temas de exposición y así nos deshagamos de seguridad rápidamente y entremos a lo interesante que es fibra óptica. ¿Ok? Nos vemos entonces el día martes y esperen el trabajo. Chau, chau.